Buenas noches. Hola Claudia, hola Mirta, Valeria, Graciela, Jordana, Martín. Ahí van entrando todos, Norma, Laura. Buenas noches. Muy bien. Ahí Graciela dice, estamos listas. En familia. Vamos a esperar unos minutos para que vayan ingresando. Sí me gustaría ir sabiendo de dónde se están conectando, de qué lugares se están conectando esta noche. Sandra, Alicia, Guillermo, Matías, Claudia. ¿Qué vestuario para esta noche? Vamos a hablar de por qué los colores diferentes a la noche de Halloween. Carlos, Mica, Griselda, Mónica, bienvenidos. Valeria, Sandra, de Belgrano, del Sanatorio San José de Palermo, muy bien, de Valvanera, de San Martín, de San Miguel, Mirta, hola Pao, hola Mónica, Gabriela, de Montevideo, muy bien, de Villaluro, de San Martín, de San Miguel, de Ituzaingó, de Montevideo. Muy bien. Ahí veo a Alicia, que es de La Plata, esperemos que esté en La Plata. ¿Me van escuchando bien? Julio, de Caballito, muy bien. ¿Para cuándo misteriosa? Ah. En Buenos Aires, complicado. Sin próxima fecha probable. Hola David, hola Luján, Daniela de San Martín, Julito, otro Julito más del más allá me pone, Julio César, Andrea, Luján de Olivos, Javier, Alicia, muy bien. Ahora van a ser testigos de un señor narrador. Ahí lo veo a Dardo. Maestro como pocos. Don Dardo. Tenemos que hacer un vivo juntos, Dardo. Muy bien, se escucha genial. Bueno, eso ya me da una gran calma. Ah, por Zoom me dicen. Misteriosa por Zoom. Cuando habiliten teatro seguramente se va a hacer algo en teatros o en lugares cerrados, que se pueda armar una escenografía mucho más interesante. Humus, Estrella. Buenas noches, Estrella. Hoy clase en este charrúa, Dardo Quintana. Sandra, muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando esta noche. Creo que por lo que fui viendo de las personas que fueron ingresando, en su gran cantidad estuvieron la noche del sábado, donde hicimos una introducción a Halloween, al origen celta de la Nochevieja y el Año Nuevo celta, a diferencia de la celebración o conmemoración que tuvimos hoy, 2 de noviembre. Pero seguramente cuando ustedes empezaron a compartir que hoy iba a haber un vivo, que iba a hablar del Día de Muertos, alguno le dijo, vos estás loco, ¿cómo podés compartir eso? Muchas veces, a lo largo de estos 20 años que tengo en profesión, me ha pasado
de gente que me dice, pero ¿cómo pueden ir a los cementerios y hablar de muerte y de crímenes y de leyendas? Saben que hay una enfermedad que se llama coimetrofobia. Es el miedo a lo muerto. Así que los que están en este momento conectados no tienen coimetrofobia. Yo recién les decía, esto no es una fiesta, es una conmemoración. Desde que vamos a viajar en el tiempo, la revolución neolítica, el ser humano comenzó a tener a la muerte con un sentido profundo. Ya no era lo mismo desde la antigüedad. ¿Qué pasaba con un cadáver? Comenzamos a rendirle cultos a la muerte. Las antiguas culturas empezaron a levantar tumbas hasta grandes monumentos. Así podemos ir a culturas como la egipcia, la india, la romana, los celtas. Ya la muerte no era un simple hecho. Dependía del poder adquisitivo y la posición política y social que tenían. Y eso quedaron testimonios. Pero cuando surge el cristianismo, tras la muerte de Cristo y su resurrección, los apóstoles, a medida que fueron martirizados, comenzó un resguardo de sus restos y comenzaron a levantar templos. Pero recién en el siglo X, para el año 998, se va a fijar esta fecha, el 2 de noviembre, como la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Por qué para esa fecha? ¿Quién fue? Un santo, que en vida fue un monje benedictino, llamado San Odilion de Francia. Él fue el primero en generar que el 2 de noviembre fuera esta conmemoración de los santos difuntos. Recién para el siglo XV, la Iglesia de Roma, como hoy la conocemos, la va a popularizar, la va a llevar a todo el mundo cristiano. Pero cuando llega la colonización a América, se encuentran que aquellas culturas que habían desaparecido en Europa tras la llegada del cristianismo, acá en América se encontraban con culturas tan fuertes que tenían una gran devoción a la muerte, como los mexicas, como los guaraníes, como las culturas andinas, que tenían sus dioses, el dios de la muerte. Pero hoy no vamos a hablar solamente de culturas. Vamos a ir entrando a este mundo de los muertos. Cuando al día de hoy nos encontramos que están llegando diferentes medios, culturas como la mexica, el Día de los Difuntos, esta fiesta de los difuntos con catrinas, catrines, pan de muertos. También tenemos que ver el lugar que la antropología cultural hoy le está dando. Hace pocos meses tuvimos el Día de la Pachamama. Algo que hasta hace 10, 15 años atrás nadie tenía ni idea, pocos sabían de la caña con ruda. ¿Cómo va surgiendo todo esto? Porque hoy la tecnología, la comunicación, lleva a que estas culturas comiencen a mezclarse, a sincretizarse nuevamente y también buscar los orígenes. El ser humano comienza a través de estas culturas a buscar nuevamente sentido a su vida. Pero para la Iglesia Católica, esta conmemoración tiene que ver con esos difuntos católicos que murieron, que se van a purificar en el purgatorio. Por eso se reza por sus almas para que lleguen a Dios, a la iluminación.
Pero la llegada de los españoles, de la colonización al Río de la Plata, va a cambiar la cultura charrúa, para los que están conectados desde Uruguay, para los porteños, la cultura de los querandíes. Si nos vamos a cómo serían los enterratorios antes de la llegada del español a territorios como el uruguayo o provincia de Buenos Aires, hay que entender que la familia de los guaraníes tenían la costumbre que cuando un ser querido moría, lo iban a colocar adentro de una ánfora, de una vasija. Y dentro de esa vasija, junto al cuerpo, colocado en posición fetal, iban a colocar desde comida que le gustara en vida, objetos, y con eso eran enterrados. Cuando llegan los españoles y el cristianismo, todo esto comienza a cambiar. Se arman las primeras aldeas, y quienes tenían dominio sobre la vida y la muerte era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que marcaba en sus libros el nacimiento, los sacramentos y la muerte. Y como si fuera poco, la muerte iba a estar muy cerca de los templos sagrados. Si nos vamos a Montevideo, Ciudad Vieja, si nos vamos a Buenos Aires, casco histórico, tenemos que buscar en las iglesias históricas como la Iglesia Matriz, la Iglesia Catedral de Buenos Aires, donde tanto dentro como fuera de los templos se daban los enterratorios de los cristianos. Fuera de los templos hay que hablar de Campo Santo para la época de la colonización. Los campos santos bendecidos por los sacerdotes. Pero pasa algo muy particular. Por ejemplo, en la Iglesia Matriz de Montevideo está el general Lavalleja enterrado dentro, muy cerca del altar. Y en Buenos Aires, si nos vamos a la iglesia del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, más conocida como Santo Domingo, nos encontramos, por ejemplo, muy cerca de la mesa del altar, a los padres de Manuel Belgrano. ¿Por qué algunos cerca, dentro, otros fuera de los templos? Todo dependía de esto y de la devoción de esos cristianos. Cuando llega el siglo XIX, en el Río de la Plata comienza a cambiar las formas de enterratorio. La Iglesia Católica tiene que ceder los enterratorios para que nazcan los primeros cementerios públicos, donde no solamente iban a ser enterrados católicos, también protestantes, personas que no tenían la misma fe que los cristianos. Así, en Montevideo nace el cementerio central, en Buenos Aires nace el cementerio del norte, que hoy lo conocemos con el nombre de Recoleta. Y las formas de sepultura, para aquel entonces, muy diferentes a como hoy encontramos estas necrópolis. No sé si todos saben lo que quiere decir cementerio. Cementerio viene del griego y hay una frase que en español, cuando alguien muere, le decimos que descanse en paz. Saben que la palabra cementerio, que viene del griego, quiere decir dormitorio. Y otra palabra que me va a ir acompañando en este relato es necrópolis, ciudad de los muertos. Ambas palabras vienen del mundo clásico grecorromano. Las primeras formas de sepultura eran muy simples. Imagínense un potrero, tierra, un enterrador, fosas grandes, espaciosas según las crónicas. Muchas de ellas dicen que eran de 10 metros de largo por 5 metros de profundidad. Cuanto más se pudiera cavar, mejor. Porque entraban más difuntos, uno arriba del otro, con una cruz y un cartelito de quién estaba enterrado ahí. Así eran los primeros enterratorios en estas ciudades del Río de la Plata. Pero ¿cómo
en particular yo llego a toda esta investigación? Voy a viajar a mi infancia. Si yo empiezo a hacer memoria, mi primer encuentro con la muerte fue mi abuelo paterno. Falleció cuando yo tenía aproximadamente 3 años. En vida yo casi no tengo recuerdos de él. El único recuerdo que tengo es cuando mis padres, antes de cerrar el cajón, me levantaron para que le diera el beso de la muerte. El beso más frío que yo di en aquel entonces. Después de eso, el abuelo desapareció. No tengo recuerdo de su entierro. Pero escuché, tiempo después, que un tío tenía una huerta en un antiguo cementerio de Carmelo, de la ciudad que yo soy, en Uruguay. ¿Cómo que mi tío tenía una huerta en un cementerio? Y escuchaba que el tío contaba que de vez en cuando, mientras que hacía la huerta, aparecía un hueso. ¿Escucharon bien? Eso mismo pasó en Buenos Aires y ha pasado en Montevideo y ha pasado en Carmelo. Cuando estos antiguos cementerios, algunos de ellos fueron desapareciendo, como el cementerio británico de Montevideo, que estaba ubicado a finales del siglo XIX en el mismo lugar donde está el Palacio de la Intendencia de Montevideo, levantaron cruces, lápidas, pero muchos de los restos humanos quedaron enterrados entre los cimientos de este gran palacio municipal. En Buenos Aires pasó lo mismo. En el barrio de Parque Patricios hay una plaza, Plaza Meguino. Este fue uno de los solares, sitios, donde estuvo uno de los más importantes cementerios del siglo XIX, pre-epidemia de fiebre amarilla. Cuando se levantaron esas tumbas, se retiraron los restos que encontraron, pero muchos de los restos quedaron ahí. Hay leyendas y cuentos que los chicos, cuando iban después que desaparece este cementerio a jugar, aparecían los huesos entre medio de los canteros. Historias que se van contando. Así que los cementerios comienzan a formar parte de la vida social de estas ciudades. En un primer momento, al lado de las iglesias, o en algunos casos dentro. Luego ya hacia las afueras de la ciudad, cuando uno piensa en el cementerio central de Montevideo y luego el del Buceo, en el caso de Buenos Aires, cementerio de la Recoleta, cementerio de la Chacarita, hay que pensar que hace 200 años atrás estos cementerios estaban en la parte alejada de la ciudad. Se hablaba de las nuevas normas de higiene. Tengan en cuenta que hace 200 años atrás ir a una misa y que si habían enterrado a alguien hacía pocos días, el aroma nauseabundo era espantoso. Así que todo esto tiene que comenzar a cambiar. Y así cambia. Tengan en cuenta que en estos cementerios, estas fosas que iban apareciendo donde tiraban los cadáveres, el enterrador se ocupaba con pisones de pisonar bien la tierra para que la persona que había sido enterrada le diera lugar a otro más, muchas veces encima. Y esto, hace cuestión de 2 o 3 años, hablando con el director de cementerio del Buceo en Montevideo, me enteré que es una práctica común en el actual cementerio británico de Montevideo. Tienen que ir los porteños, tienen que conocer ese cementerio, porque las tumbas son fosas de 5 cuerpos, uno arriba de otro. Si la persona que está más profunda enterrada tiene que ser reducida, sus restos se tienen que poner en una urna más pequeña, hay que levantar los 4 cadáveres que tiene encima. Así que esta práctica en Montevideo, en el cementerio británico, sigue siendo actual.
Pero a finales del siglo XIX, las sociedades de Carmelo, Montevideo, Buenos Aires comienzan a cambiar. Dejamos de mirar a la madre patria, España, y comenzamos a mirar mucho a Francia. Francia comienza un periodo llamado romanticismo, donde los cementerios se convierten en un lugar de encuentro. Las familias más poderosas del Río de la Plata comienzan a contratar grandes arquitectos europeos para levantar lo que se conoce con el nombre de bóvedas o tumbas en cripta. Tumbas familiares, con hermosas esculturas. Y ya el rito de la muerte vuelve a cambiar. Hasta finales del siglo XIX era común, cuando alguien fallecía, era velado, le rendían honores en su casa, luego se le rezaba una misa de cuerpo presente, y de fondo, no sé si están escuchando, está el Requiem de Mozart, la misa famosa de Requiem. Luego ya era llevado al cementerio. Pero para estas familias que tomaban por ejemplo la cultura europea, francesa, la muerte era el inicio del camino al paraíso. Si en vida estas familias habían vivido muy bien en palacios, grandes casonas, no podían terminar en una simple tumba apisonados unos encima de otro. Así que la diagramación de los cementerios comienza a cambiar. Por eso, el cementerio central de Montevideo, el del Buceo, el de Recoleta, el de Chacarita, tienen un diseño original que muchas veces se los asemeja a estas grandes ciudades europeas por sus calles, sus avenidas, sus diagonales. Y las bóvedas comienzan a hablar. Pero, por ejemplo, la palabra cadáver, saben que es una palabra romana. Y los romanos entendían que la palabra cadáver venía de cadávere, cuerpo comido por gusanos o para los gusanos. El velar viene del latín vigilare y se daba en el medioevo esto de velar a un cadáver, a un difunto, durante varias horas, principalmente por las noches, porque era común que en el medioevo utilizaran recipientes, en este caso un vaso de cristal o de vidrio, pero hace muchos años atrás podían ser recipientes de estaño. Y el estaño, en contacto con el tomate, el whisky, la cerveza, se convierte en veneno. Tomar una cerveza o tomar un whisky en un vaso de estaño te provoca casi la muerte, un estado de catalepsia. Así que comienza a surgir lo que llamamos velar al muerto. Así también surge que en algunos casos el temor de enterrar a alguien vivo, algunos colocaran una campanilla dentro del ataúd, por si se despertaba, para hacerlo sonar. Pero la simbología de estos cementerios nos van a hablar, no solamente del poder adquisitivo, cuando hace 20 años empecé a estudiar turismo. Yo siempre recuerdo una profesora, Pérez Villamil, que decía que conocer una ciudad, conocer tu propia ciudad, no era solamente la plaza, la iglesia, la comisaría, sino también el cementerio. Porque los cementerios, hasta en el pueblo más chico, habla de los diferentes periodos que tenemos socialmente. Así que, cuando uno llega a estos cementerios históricos, es
común que en los cementerios principales de las ciudades haya un gran pórtico, un gran portón de ingreso. No sé si se dieron cuenta que en el cementerio de la Recoleta o en el cementerio central y el del Buceo es un pórtico de 3 ingresos. Si uno piensa, las iglesias muchas veces también tienen un ingreso principal y 2 laterales. ¡Qué raro el 3! Recuerden que el 3 es un número sagrado. Y en muchos de estos casos hay 3 escalones para ingresar a este recinto, al cementerio, a la necrópolis. Estamos dejando el mundo de los vivos para entrar al mundo de los muertos. Los romanos creían que las 4 parcas se ocupaban cada hora, cada cuarto de hora, cada media hora de salir por los sectores de estas necrópolis para resguardar que ningún difunto se escapara. Pero también hay que hablar de ancestralmente, de Caronte, el barquero. Los griegos y los romanos son los más cercanos a nuestra forma de despedirnos de un ser querido. ¿Por qué? Porque aquellos griegos y romanos creían que el ingreso al Hades había que pagarlo. A los difuntos se les colocaba sobre los ojos 2 monedas de plata. Y en sus manos, en las manos del difunto, un ramo de ciprés, árbol sagrado para la cultura clásica, para ofrenda a Caronte. El cuerpo era envuelto en hojas de ciprés. Y así Caronte se lo llevaba al Hades. Pero los greco-romanos van a iluminar con antorchas, focos, ese momento, el momento de la muerte. De ahí en más surge que cuando uno despide a un ser querido, se utilizan velas, porque la antorcha simboliza la purificación, la iluminación y la inmortalidad. Y una vez por año, los griegos y romanos prendían antorchas a sus seres queridos que habían partido. De ahí viene la tradición de prender fuegos en momentos como la conmemoración de los difuntos. Pero seguimos avanzando. Cuando uno piensa en la simbología que puede empezar a aparecer, uno muchas veces escucha que hablan de nichos, tumbas, bóvedas. Las bóvedas son las que más se parecen como a casas. Las tumbas encripta un monumento y si uno mira hay como una apertura y una comunicación en la parte de subsuelo y ve un montón de ataúdes. ¿Sí? Las tumbas en cripta son más comunes en Uruguay. En Argentina son más comunes las bóvedas. Las bóvedas tienen una parte superficial, planta baja, y 2 a 3 subsuelos, donde pueden entrar muchos ataúdes. A diferencia de lo que se llama sarcófagos. La palabra sarcófago también viene del mundo clásico y quiere decir come carne. Y empiezan a aparecer diferentes objetos. Si uno mira hacia una tumba, hacia una bóveda, va a empezar a ver simbología. Simbología que nos habla de creencias. Muchas veces el corazón, que tiene que ver con el amor, con la caridad. La cruz, con la fe. El ancla. Vamos a ver que en muchas tumbas hay anclas, como de barcos, y uno dice, ¿pero qué es esto? Representa la esperanza. Pero también podemos encontrar relojes de arena con alas. Esa simbología también viene del mundo clásico y se utiliza en una frase muy común hasta ahora, que es el tiempo vuela.
y representa a Saturno, a Cronos, el padre de los dioses del Olimpo. Y me voy a detener un minuto, porque en los grandes cementerios del Río de la Plata a Cronos lo vamos a encontrar. No solamente representado como el reloj, con alas, sino también como un anciano. Un anciano que en su mano va a tener una guadaña. Y muy cerca de esa representación escultórica o de grabado, vamos a ver que también aparece el reloj de al lado. Uno muchas veces cuando está con gente en estos cementerios contando todo esto, uno les pregunta, para ustedes, ¿quién es este personaje? Y lo primero que te dicen es la parca, la muerte. No, es Cronos, es Saturno. Y saben que, como el otro día hablábamos de sincretismos con la fiesta de Halloween, me voy a detener con las Saturnalias. Una fiesta del mundo clásico que se celebraba aproximadamente para el 23 de diciembre. ¡Qué cerquita de la Navidad!, dirán ustedes. Sí, Saturno, Cronos, el dios de los dioses, el sol. Las Saturnalias era un ritual muy particular, muy macabro para nuestra concepción. Había familias que entregaban a sus hijos, a sus niños, para que los ministros del mundo clásico, entiéndase como sinónimo sacerdotes, entregaran esos niños a Saturno, a Cronos, el devorador de niños. Los niños eran quemados en la fiesta de Cronos. De ahí, hasta el día de hoy, en muchos casos me dicen, de ahí viene que cuando un nene se portaba mal para Navidad, en vez de tener regalo, le daban un carbón. Sí, de ahí viene que te regalaran un carbón la noche de Navidad, porque te habías portado mal, como recuerdo de aquellas fiestas saturnalias o al dios Cronos. Así que en muchas tumbas, bóvedas, vamos a encontrar la representación de Cronos o de Saturno. Y de ahí viene cronología, cronómetro, es el dios de las etapas. Y también la representación de este viejo sabio que tiene en su dominio el libro de la vida y de la muerte, la guadaña. Pero si ustedes se dan cuenta, yo hoy estoy vestido de luto. A diferencia del sábado a la noche para Halloween, que estaba vestido con otros colores, estoy de colores oscuros, negros, morados. Estos colores se utilizan desde la antigüedad, porque la tradición decía que vestir de luto, vestir de oscuro, era para que el alma del difunto no encontrara un cuerpo cercano para poseer. Que quede claro, el alma de la persona difunta era despedida o salía del cuerpo ya muerto y buscaba un cuerpo con vida para poseer. De ahí viene la tradición de vestir de luto, algo que en el Río de la Plata hace 50, 60 años estamos en pérdida. Tendríamos que hablar de grandes tiendas en Montevideo, en Carmelo, en Buenos Aires, donde te vendían la ropa de luto. Y así uno podía ver a familias enteras vestidas de negro, hombres de trajes negros, galones, una cinta negra en el brazo, mujeres con sus atuendos negros, hasta las medias de negro, los niños vestidos de negro. Si una mujer se había casado y quedaba viuda, y si estaba dentro del periodo de 3 años de luto y se volvía a casar o la volvían a casar,
se casaba de negro. O si esa jovencita que se estaba por casar por primera vez, se le había muerto el padre o la madre en esos 3 años, se casaba de negro. Todo esto en el Río de la Plata se ha perdido. Pero en diferentes países de nuestra América y en Europa, principalmente en pueblos y aldeas, todavía esta tradición se utiliza. Pero si uno piensa un poco más, los duelos no era solamente vestir de negro. Por ejemplo, no se podía escuchar música. Recuerden que hace 100, 150 años atrás, era común que las mujeres practicaran piano, arpa, flauta, mientras que los hombres practicaban deportes. Las mujeres durante el periodo de luto seguían aprendiendo piano, arpa, pero todo lo que era sonido se anulaba. Por ejemplo, en el piano a las cuerdas se le colocaba tela para que cuando el martillo de cada nota del piano no hiciera sonido, el silencio abundaba. Espejos se tapaban, se velaban, porque algunos aseguraban que el alma, el espíritu de esa persona que había partido podía utilizar los espejos como portales para volver a nuestro plano. Muchas culturas que en algunos casos todavía existen. Culturas actuales que durante estos 9 días previos a esta fecha, principalmente los cristianos, han celebrado algo de novena de los difuntos. Pero en muchas culturas, en muchas ciudades, en muchos pueblos, es común que desde el momento que muere un ser querido, comienzan a celebrar una novena post-mortem, que se va a replicar anualmente. Pero esas novenas no solamente consisten en rezar, consisten en reunir a la familia, a los vecinos, a los amigos. Y no solamente recuerdan anécdotas de esa persona que ya no está, sino también de las comidas que le gustaban, de la música que le gustaba. Así que estamos viviendo un periodo de transformación, de cambio, de sincretismos que vuelven a este momento actual. Otro de los símbolos que nos puede llamar mucho la atención en estos cementerios históricos de nuestras ciudades es el uróboros, que es una serpiente mordiéndose la cola, comiéndose a sí misma, muchas veces formando un círculo perfecto, o el símbolo del infinito. Cuando encontramos el uróboro en forma de círculo perfecto, tiene que ver con la naturaleza cíclica, con la rueda de la vida que uno nace, crece, muere y vuelve a surgir. Algunas creencias hablan de reencarnación. Los cristianos creen en resurrección. Así que el uróboros va a corresponder a personas que normalmente no tienen la religión católica. Así que con eso nos podemos dar cuenta si la familia era católica, practicante, que conocía de símbolos funerarios, o personas que no compartían esta fe. Pero también pueden aparecer símbolos como el gusano, la larva, la mariposa. También otro símbolo que no tiene que ver con los griegos, con los romanos, con los católicos. Ahora nos tenemos que ir a Egipto, a la antigua Palestina, donde el gusano, la larva, se convierte en mariposa. Estamos hablando de transmutación. Pero ese símbolo los cristianos lo toman también como símbolo de la resurrección. Este proceso que uno vive. Pero también dentro de este cementerio nos podemos encontrar, por ejemplo, con columnas, como griegas, romanas, que no están
terminadas. En la parte superior uno ve que están como partidas y uno dice, ¿cómo puede tener estas cosas arruinadas? ¿Por qué no la arreglan? Y muchas veces son a propósito. Cuando ustedes caminen por estos cementerios y vean estas columnas llamadas truncas, hacen referencia a que la persona que está enterrada ahí murió joven, o el propósito de su vida no pudo ser concluido. Así que uno, cuando recorre estos lugares, empiecen a ser más perceptivos, empiecen a interpretar los signos y los símbolos que hablábamos en la noche de Halloween. Que esta celebración no tiene nada que ver con Halloween para los que no estuvieron el sábado a la noche conectados. Así también podemos encontrar diferentes objetos como cruces tapadas con un velo, urnas, ánforas. Tengan en cuenta que todo va a hablar de la vida y de la muerte, con la huida del alma hacia el cielo. Pero lo que muchas veces llama la atención es que en estos cementerios hay tumbas, bóvedas, tumbas en criptas, en forma de pirámides. Y uno dice, ¿y esto? ¿Qué tenemos? ¿Un faraón enterrado en nuestro cementerio? Siempre se buscó, a través de los estilos arquitectónicos antiguos, representar un poco la muerte. Pero estas pirámides funerarias, hay una explicación de la época victoriana muy interesante, donde se decía que si uno tenía una tumba en forma de pirámide, era para que el demonio, Satán, Lucifer, no se sentara sobre tu tumba. Pero así también encontramos tumbas con rejas. Algunos decían para que no salieran esos difuntos. Otros aseguran que era solamente para que no robaran los cuerpos. Hay lugares donde roban los cuerpos, y se los puedo asegurar. Hace 2 años atrás, en Carmelo, a una vecina, en la ventana le dejaron un cráneo y 2 huesos que habían sido robados del cementerio del pueblo. ¿Por qué le dejaron eso en la ventana? Vaya a saber. Pero hasta el día de hoy pasa el saqueo de los cuerpos. Y no solamente de los cuerpos, el robo de tumbas, la profanación de tumbas, es algo que viene desde la antigüedad. Hasta la arqueología estudia el saqueo. Pero me quedo con algunos datos curiosos de estos lugares. Saben que los cementerios no solamente se han utilizado como lugar de depositar cuerpos, de ir a leer, aunque ustedes no lo crean, de ir a hacer picnic, de ir a comer a los cementerios, sino también como lugares de encuentros amorosos. Tanto en Uruguay como en Buenos Aires hay sectores de estos cementerios que algunos aseguran que son propicios para el amor, aunque ustedes no lo crean. Esto está prohibido. En el cementerio del Buceo hay una tumba conocida como la tumba de la pasión o la bóveda de la pasión. En el cementerio de la Recoleta pasa lo mismo. Los guardias, los guías y las personas tienen que estar atentas a todo esto, porque está prohibido mantener intimidad dentro de los cementerios públicos del Río de la Plata. Pero también aparecen símbolos. El otro día me preguntaban por qué tenía una lechuza como uno de los dijes que utilicé para Halloween. Saben que uno puede encontrar en los cementerios el símbolo de la lechuza
el perro, son psicopompos. Se utilizan como mensajeros de lo divino, como que acompañan a las almas. Pero también la lechuza hace referencia a Palas Atenea, a la sabiduría. Y las lechuzas tienen en su estado natural una observación nocturna muy amplia que habla de la custodia de las almas. Pero no solamente nos quedamos mirando tumbas y bóvedas a nuestra imaginación, sino también hay que pensar que en la mayoría de estos cementerios hay una forestación que es común tanto en Montevideo, Buenos Aires, Carmelo. Si uno llega y entra a estos cementerios, van a ver que hay unos pinos muy bonitos que se llaman cipreses. Los cipreses tienen forma de aguja o de manos orantes. Cuando ustedes vean estos arbolitos, son los cipreses, estos árboles sagrados que yo les mencionaba, que se utilizaban para hacer los féretros, los ataúdes en el período grecorromano, y que el cristianismo ha dado la simbología de manos orantes, ¿sí? Que son árboles como que están orando a los cielos. Pero también las flores hablan de la muerte y de la vida. Saben que las flores, no solamente para las culturas europeas, también para las americanas, y en estos días que está tanto de llegada la cultura mexica o mexicana, les voy a contar una anécdota. A ver si lo puedo agarrar. Voy a agarrar esto. Creo que está por ahí mi hermana conectada. Cuando yo era un niño, tendría unos 6, 7 años por lo que recuerdo, mi papá me preguntó qué le quería regalar a mi hermana para su cumpleaños. Entonces yo le dije una plantita. Fui y compré una plantita con flor, con mi papá. Es esta plantita. Que nosotros en el Río de la Plata le damos el nombre de copete. Estamos en América del Sur. Esta planta tendría que ser mucho más grande. El copete o caléndula tiene 20 pétalos. Los americanos andinos creen que esta planta es uno de los símbolos más sagrados que se le dio a la muerte. Son faros que conducen a las almas de nuestros seres queridos, en nuestro caso al cielo, para ellos al estamento que ellos creían. Cuando aparecí y le dije a mi hermana, ¡feliz cumpleaños!, mi hermana miró esta flor, imagínense, hace 40 años atrás, me dijo, esto es una flor de muertos. Y a mí me quedó la idea esa dando vuelta en la cabeza, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Una flor de muerto, un copete, un nene chiquito que te regala una plantita, ¿le decís eso? Bueno, la vida, la historia y mi profesión me llevó a entender todo esto y a encontrar hasta por qué muchas veces yo amo las calas. Y también, cuando decía calas, me decían, pero son flores de muertos. Y esto tiene que ver con la edad también. Uno se encuentra que Frida Kahlo, su esposo, en el arte, las calas acompañan principalmente a las catrinas. ¿Sí? Estos es que catrinas y catrines, o catrín y catrinas, ¿sí? Que son la figura femenina y masculina del esqueleto, dibujado, pintado con colores, con sombreros, que tiene la cultura mexica, que hacen referencia a un periodo histórico de los mexicanos, que tiene que ver con la alegría que tiene la muerte para ellos, con esta esperanza del reencuentro que año tras año, si uno recuerda a esos seres queridos, vuelven, ¿sí? Como muchos pudieron ver en la película Coco. Así que las calas, los copetes, los claveles, ¿sí? Que muchos decimos son flores de muertos, tienen una conexión muy particular, una vibración muy particular, con lo que tiene que ver como faros para las almas en su camino hacia el estamento final. Pero
hay que hablar que en nuestras tierras es común ver que a alguien lo van a enterrar o lo van a colocar dentro de un nicho, dentro de una bóveda, en un ataúd. Pero si yo les dijera que hay en lugares, en el Río de la Plata, o en esta parte de nuestro sector, que no siempre pasa esto. Por ejemplo, en monasterios de clausura, de algunas congregaciones, antes de colocar el ataúd con el cuerpo dentro en la tierra, lo que van a hacer es quebrar la tapa para que en el momento que le van tirando tierra, la tierra toque el cuerpo humano y se mezcle el cuerpo del difunto con la tierra y haga esa conversión, ¿sí?, de esto de volver a la tierra. Pero en Uruguay no tenemos, pero en Argentina sí, monasterios de una orden religiosa llamada cartuja. Las cartujas, los monjes cartujos, no utilizan para ser enterrados ataúdes. Directamente, con sus hábitos, con sus ropajes, van a ser enterrados en la tierra directamente. La única particularidad es que antes de ser enterrados, cuando todos sus hermanos monjes se despiden de ese hermano muerto, van a hacer esto. Como símbolo de que la vida acaba de terminar, van a bajar su capucha para que quede solamente en presencia con Dios. Pero volviendo a estas tumbas, ya para ir cerrando esta noche, hay que ver que muchas veces uno llega a estos cementerios, por ejemplo al cementerio del Buceo, y uno se encuentra con la tumba en cripta de Aparicio Saravia. Y uno averigua y le dicen, pero no, en el cementerio del Buceo no está Aparicio Saravia. Aparicio Saravia está enterrado en 33. ¿Pero por qué hay una tumba en el cementerio del Buceo? Es un cenotafio. Cenotafio quiere decir sepulcro vacío. Lo mismo pasa en el cementerio de la Recoleta. Hay cenotafios, como el cenotafio de los 3 amigos, que es un obelisco coronado por un ángel, que en cada cara de ese obelisco de 3 caras hay bajorrelieves de 3 figuras masculinas, que murieron misteriosamente en Europa después de haber entrado a un cementerio de forma nocturna. Hicieron una odisea en un cementerio de París, para que todos podamos entender. La idea era cronometrar, ver quién lograba salir antes. Salió uno rápido, el otro tardó un poquito más, y el tercero no salía. Es muy parecido a la historia o a la leyenda que está en Montevideo, en el cementerio de La Teja, del Poncho, del Gaucho y la Cruz. Y cuando fueron a ver por qué el tercero no salía, lo encontraron muerto dentro del cementerio central de París. Y dieron por hecho de que este muchacho había sentido una presencia del más allá y cayó fulminado de un ataque del corazón, un infarto. Hoy la ciencia dice seguramente habrá tocado alguna rama, alguna tumba, se asustó, cayó muerto. Lo cierto es que en el cementerio de Recoleta está este cenotafio, este sepulcro vacío que recuerda este hecho. Misteriosamente los otros 2 amigos también murieron. Días después, meses después, uno cae por las escaleras, se partió el cráneo, el otro salió y un carruaje se lo llevó puesto y lo mató. Así que cuando escuchen la palabra cenotafio, quiere decir sepulcro abierto. Pero ¿ustedes imaginarían vivir dentro de un cementerio? Hay muchas personas que han querido pasar la noche en los cementerios. En Uruguay es muy común en el cementerio del Buceo escuchar la historia de un matrimonio
que les gustaba lo ajeno, salían de día a robar y para esconderse se iban al cementerio y dormían adentro de un nicho. En Buenos Aires, en el recorrido de Macabra Buenos Aires parte 2, hará cosa de un año, creo que Julio, nuestro conductor, está ahí conectado. Estábamos con el grupo cerrando el circuito de Macabra Buenos Aires parte 2 y de golpe aparece la policía y nos preguntan si vimos algo extraño. Estábamos en la puerta del cementerio de la Chacarita. Nosotros habíamos llegado, la verdad que no vimos nada extraño. Y nos dicen, porque acabamos de ver por las cámaras como 2 personas tiraron a un muerto por arriba de las rejas. Habían arrojado un cadáver envuelto en bolsas por arriba de las rejas. Eso en Buenos Aires. Y esta parejita durmiendo en un nicho del cementerio del Buceo. Cosas que uno no se olvida. Pero ustedes creen que en los cementerios hay un cuerpo entero. Saben que en el cementerio de la Recoleta hay una bóveda, una tumba en cripta, en verdad, que solamente está la cabeza, porque el cuerpo fue tirado a los perros. La cabeza que descansa su sueño eterno es la de Marco Avellaneda, padre del presidente argentino llamado Nicolás Avellaneda. ¿Y por qué está solamente la cabeza y el cuerpo fue tirado a los perros? Porque en la época de Rosas, un gobernador de Buenos Aires, por cuestiones políticas, mandó a asesinar a Marco Avellaneda, degollándolo. El verdugo se dice que utilizó algo así como un cuchillo de serruchito, de serrucho, y comenzó a serruchar la cabeza de Marco Avellaneda. Las crónicas que quedaron escritas de la muerte de Marco Avellaneda es que sus gritos desesperados era al verdugo que le diera más rápido porque dolía mucho. La cabeza de Marco Avellaneda es la que está guardada en esa bóveda, mientras que el cuerpo, el verdugo, se lo dio de comer a los perros. Pero así uno puede encontrar 1000 historias. En Montevideo, creo que una de las historias que más fascinan, como en Buenos Aires, el otro día hablábamos de Felicitas, es la bóveda de Francisco Piria en el cementerio del Buceo. Una bóveda que ustedes la pueden ver completamente por fuera, van a ver que hay una apertura falsa, ¿sí? Un ingreso falso, casi flanqueado, una escultura en mármol de una mujer muy bella con flores en sus manos, pero la puerta está tapiada. Y uno puede girar alrededor de esa bóveda y se va a dar cuenta que no hay ningún tipo de ingreso, por si algún familiar quiere limpiar, cambiar el agua de las flores. Francisco Piria pidió que desde el momento que su cuerpo entrara en descanso, esa bóveda se cerrara herméticamente. Que la única forma de apertura estuviera del lado de adentro. Si alguien quería salir de adentro de la bóveda, lo podía hacer. Pero no hay forma de ingreso desde el exterior al interior. Esto muchos aseguran que Francisco Piria, el gran alquimista del Río de la Plata, lo hizo con el fin y su creencia que él podía volver a la vida en el momento que él lo decidiera. Así que, si Francisco Piria quiere volver a la vida, abrir su tumba y salir, lo puede hacer. En cambio nosotros, los vivos, los terrenales, no tenemos forma de ingreso, solamente tirando una pared abajo. Pero esta noche hemos hablado del cementerio del Buceo, hemos hablado del cementerio de la Recoleta. En el Central, para los argentinos, yo les quiero recomendar la tumba en cripta de la familia Zorrilla de San Martín.
donde está la gran actriz del Río de la Plata, China Zorrilla. Una tumba en cripta que a mí me asombró, porque apenas la vi me di cuenta que la familia Zorrilla pertenecía a la masonería y que China sueña su sueño eterno entre masones. Así que vayan, háganse la escapada, conozcan ese lugar, pero para mis compatriotas, que seguramente escucharon hablar de una asesina serial, la primera mujer asesina serial de la Argentina, llamada Gilla Murano, que invitó a sus mejores amigas a tomar un tecito con masitas. Le puso cianuro a las masitas. Las mató después de que las amigas le habían prestado plata. Saben que las 3 amigas asesinadas por Gilla Murano y Gilla Murano, las 4 hoy descansan en el cementerio de la Chacarita. Y creo que por ahí vi también a venezolanos y colombianos conectados. En el cementerio de la Chacarita está enterrado Carlos Gardel. Muchas veces nos preguntan, ¿y Eva dónde está enterrada? Eva está enterrada en el cementerio de la Recoleta, ¿sí? En este cementerio que estuvimos hablando. ¿Y qué tiene que ver ya a esta altura el Día de Muertos mexicano, las Catrinas? Tiene que ver con culturas andinas. Y cuando hablamos de culturas andinas y de Centroamérica, son culturas que van ingresando. En Montevideo, la Embajada de México en Uruguay armó este año el altar de muertos, con sus Catrinas, sus Catrines, que no sé si se enteraron, yo lo fui subiendo a los medios, a los Facebook, para que lo fueran viendo, porque era público, se podía ir a ver, había show de mariachis, y ellos mismos te contaban lo que es la muerte para ellos, y cómo van armando su altar de muertos, su pan de muertos, sus candelas, sus velas, sus Catrinas. En Argentina también es una moda que ha ido ingresando. Pero los argentinos se olvidan que en Salta, Jujuy, cuanto más al norte estén los argentinos en territorio, más común van a ser estos altares de muertos. Porque en las culturas andinas, esta misma visión de esta muerte con posibilidad de vuelta para el Día de los Difuntos, si uno los recuerda, con esto que les decía, las novenas, hablar de esos seres queridos que han partido, sus alimentos, su música, en el sector más conocido como Quebrada de Humahuaca, es algo que hasta el día de hoy está latente. Por eso, en el inicio hablé de estas culturas de nuestros pueblos originarios que están ingresando a las ciudades. Hace 500 años atrás, los españoles, los ingleses, los holandeses, tomamos a espada y cruz nuestros pueblos originarios. Hoy la cultura de nuestros pueblos originarios, sin espada y sin cruz, está ingresando a nuestras culturas. No veo el porqué de decir no. Las culturas de nuestros pueblos originarios son algo que nos dan identidad como americanos, como pueblos. Así que no solamente conmemoremos las almas en el purgatorio a través de rezos y candelas,
sino también pensemos como nuestros pueblos originarios, que un colibrí puede traer mensajes de nuestros seres queridos, que para estos días, conocido como días de muerto o el mes de muerto, ellos vuelven a visitarnos. Concepciones de pueblos ancestrales, que nosotros no somos quienes para castigar sus creencias, que somos libres de pensamiento y de acción, de aceptarlos o no. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, todo esto está llegando. En Carmelo, yo hace pocos días subí un mural de una Catrina, que muchos de mi pueblo no tenían ni idea que en el antiguo molino harinero de Carmelo había pintada una gran Catrina en sus facciones. La cultura de la película Coco ha invadido hoy el mundo. Creo que la enseñanza de la película es buena. Para cerrar, nuevas tecnologías de muertos. Uno está acostumbrado hoy, y alguno seguramente habrá dicho, por eso yo no quiero que a mí me metan en un ataúd, que me encierren en una bóveda, en un nicho, a mí que me cremen. ¿Saben qué? Punto 1. Una gran diferencia entre Uruguay y Argentina. Aquí hay tumbas que directamente están en contacto con la tierra. Y en otros lugares, como en Carmelo, en Montevideo, las tumbas son fosas en material para que el cuerpo en descomposición nunca toque la tierra. Un cuerpo en estado de descomposición produce cianuro alcalino. Un cuerpo en estado de putrefacción contamina las napas. Hasta hace poco se hablaba de que las cenizas de cremación también son contaminantes. Pero acá hay que separar si las cenizas de cremación estuvieron en contacto con vidrio, cerámica o algunos elementos para que esas cenizas luego contaminaran el ecosistema. Pero hay nuevas tecnologías, les dije. Se están habilitando en diferentes países lo que se llama cápsula mundi. ¿Qué es la cápsula mundi? Muy parecido a como hoy les explicaba que eran enterrados los guaraníes dentro de estas ánforas de tierra cocida, de cerámica cocida. En verdad es un material biodegradable donde se coloca el cuerpo, donde hace su descomposición, pero a la misma vez va mezclado con tierra fértil. Y es para enterrar estos cuerpos en lugares donde haya que recrear la tierra. Y aparte colocan sobre el cuerpo del que está siendo enterrado un árbol. Eso también lo compartí en estos días. Pero como si esto fuera poco, nos está pasando en nuestras sociedades que hoy hay personas que dicen, no, a mí que no me velan en un ataúd, a mí que me velen en el sillón o en una moto. Busquen, googleen y van a ver las cosas más locas en velatorios, ¿sí? En velorios, hasta el día de hoy. Lo que está pasando en las diferentes culturas. Jóvenes que son velados arriba de una moto, damas que son veladas sentadas en un sillón en medio de un living, en una sala de estar. Cosas locas. Y para los que dicen, no, a mí prefiero que me cremen, cuanto más fresquito está el cuerpo, miren lo que es la danza de la muerte. Cuando esos cuerpos entran al crematorio
y el cuerpo, el cadáver, comienza a bailar entre medio de las llamas, del fuego. Así que queda en cada uno de nosotros cómo quiere terminar esta vida. Esta noche vamos a ir cerrando, dejando muchos misterios de la muerte abiertos, consultas, ideas, preguntas, que cada uno va a tener que ir respondiendo desde la ciudad o lugar que han estado conectados. Espero que lo hayan disfrutado. Lo más importante es conocer culturas, formas. Así que, como siempre les digo, muchas gracias por la atención prestada y que sueñen con los angelitos. Y no voy a ser malo y no les voy a decir que descansen en paz. Nuevamente, muchas gracias a todos y dulces sueños.